Hola, amigos. Quiero presentarles una nueva historia. Disfrútenla. La noche antes de lo que se suponía sería el día más orgulloso de mi vida. Estaba en mi cuarto planchando la toga que me costó 4 años ganarme. Pasé los dedos por la tela despacio, casi con reverencia, imaginándome caminando por el escenario, oyendo mi nombre y demostrando al mundo que no era la sombra que mis padres siempre dijeron que era. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, nervioso y emocionado a la vez, porque por primera vez pensé, quizá, solo quizá, que no podría negarme esto, pero debería haberlo sabido. La puerta se abrió de golpe, sin tocar. Mi mamá estaba ahí, con los ojos brillando con algo que al principio no supe identificar, quizá burla, o el placer cruel que siempre mostraba cuando sabía que iba a humillarme. Tenía en la mano una máquina para cortar el cabello eléctrica. Se me encogió el estómago. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y díganos en los comentarios desde donde están viendo este video, dijo. Y después, con sorna, ¿sigues fingiendo que eres alguien? Bufó. No te preocupes, cariño. Mañana me encargo de que nadie olvide quién eres en realidad. Antes de que pudiera reaccionar, mi papá apareció detrás de ella, ya con el teléfono en la mano como si fuera la noche del entretenimiento. Hazlo, se rió. A ver si quedar calva hace que su futuro se vea menos patético. Me quedé paralizada en la silla, agarrando el apoyabrazos con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Mamá, por favor, no mañana, no esta noche, es mi graduación, no hagas esto. Su mano se cerró sobre mi hombro, las uñas me clavaron la piel. Exacto por eso, dijo con frialdad, esta noche, porque no mereces subir ahí a hacerte pasar por una triunfadora, eres nuestra, y nosotros decidimos cómo te ve el mundo. El zumbido llenó mis oídos antes de que siquiera procesara lo que estaba pasando. Las lágrimas calientes nublaron mi vista mientras mechones de cabello caían, deslizándose sobre mi toga y quedando en el suelo a mis pies. Supliqué, grité, pero mi padre solo se reía más, tomando fotos cada vez que la máquina pasaba. Oh, esto es oro, bufó. Esperen a que el chat familiar vea esto. Será el mejor chiste de la familia. Sentí como me arrancaban cada mechón como si me quitaran pedazos de mí, mi identidad, mi orgullo. Años de intentar construir una vida más allá de sus burlas, todo reducido a piel desnuda en mi cuero cabelludo. Cuando el último zumbido se detuvo, me quedé sentada en la silla, temblando, calva, humillada, pelos desperdigados por el piso como un entierro para la chica en la que había intentado convertirme. Mi mamá me levantó la barbilla con la máquina aún en la mano. Mírate, escupió, con los labios curvados en una sonrisa, calva como tu futuro. Ahora cuando cruces ese escenario, todos verán la verdad. Fracaso, a la vista. Entonces mi papá se puso a su lado, agachándose lo suficiente para plantarme el teléfono en la cara y tomar una foto final. El flash me quemó los ojos llenos de lágrimas. Perfecto, se rió, satisfecho. Mañana aplaudirán por tu título, pero se van a burlar de tu cabeza. Finalmente sirves para algo, para hacer reír. Esa noche no dormí, me acosté en la cama, el cuero cabelludo sensible, la almohada húmeda de lágrimas. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba sus risas. Me veía en el espejo, la cara pequeña, pálida, la cabeza descubierta, como si me hubieran despojado de mi humanidad. Pero en medio de los sollozos, apareció un pensamiento, peligroso y afilado. Si mañana iba a hacer su chiste, el remate real sería mío. Me prometí que esto no terminaría conmigo hecha pedazos. La mañana de la graduación me senté frente al espejo, los dedos recorriendo la piel desnuda del cuero cabelludo, cada toque recordándome lo que me habían robado. Mi birrete y mi toga estaban doblados en la cama, pero la sola vista de ellos ahora se sentía envenenada. Lo que debía ser mi armadura parecía un disfraz para burlas. Detrás de la puerta los escuchaba reír. La voz de mi papá sonaba alta y burlona, seguro se está mirando, tratando de pegarse el pelo otra vez. Y mi mamá, más fría, déjala. El mundo debe verla como es, nada. Una nada calva y miserable. Ese título no la convierte en más de lo que nació siendo. Me agarré al borde del tocador con tanta fuerza que casi lo astillé con las uñas. Cada palabra dolía, pero tragué la rabia porque sabía que si la mostraba, ellos ganarían. Me dije que solo tenía que pasar el día, cruzar el escenario, recibir el diploma y marcharme. Ese era el plan. Cuando llegamos a la ceremonia, las miradas se volvieron hacia mí de inmediato. Era imposible ocultar mi cuero cabelludo bajo el birrete. Se tambaleaba en mi cabeza como si no perteneciera ahí. Los susurros comenzaron casi al instante, pequeñas flechas afiladas disparadas desde cada esquina. ¿Será que lo hizo a propósito? Parece una broma. Dios, me moriría antes de caminar así. Mi hermana, siempre la hija perfecta, sonrió con suficiencia al pasar junto a mí con su propia toga.
Se inclinó lo suficiente como para que yo escuchara y me susurró: cuidado con cegar al público cuando las luces peguen en tu cabeza brillante. Luego avanzó, riendo con sus amigas. Intenté concentrarme en el escenario, el mar de sillas, la pancarta que decía: felicidades, graduados. Pero el mundo se hacía más pequeño y oscuro con cada minuto. Mis padres no estaban sentados en silencio, se alimentaban de la atención. Vi a mi papá levantar el teléfono, acercándome con el zoom, asegurándose de no perderse ni un segundo de mi vergüenza. Mi mamá se inclinó hacia la familia en la fila de atrás, diciendo lo suficientemente alto como para que yo oyera: nosotros la rapamos nosotros mismos. La mejor risa que hemos tenido en años. Sus risas se unieron como un coro de crueldad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a romper el pecho, pero caminé cuando llamaron mi nombre. Las piernas me pesaban 1 tonelada. Subí al escenario, el birrete ladeándose, las luces duras reflejando el brillo de mi cuero cabelludo. Se escucharon jadeos entre el público y luego risas, no educadas, no amables, risas reales. Las oí, las sentí. En medio de esa ola de humillación, la voz de mi papá me atravesó como un cuchillo. Calva como su futuro, gritó lo bastante fuerte para que el micrófono lo captara. El público estalló en carcajadas, sin saber que era crueldad deliberada, sin darse cuenta de que era una familia destrozando a una de las suyas. El decano intentó sonreír, disimular la tensión, pero incluso sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en mi cabeza antes de entregarme el título. Me temblaron las manos al extenderlas, y antes de que pudiera alejarme vi movimiento en la primera fila. Mi papá se había levantado. Caminó hacia adelante y, con un gesto teatral, arrancó el título de mis manos. ¿Creen que un papel la convierte en alguien?, dijo, dirigiéndose al público, levantándolo como un trofeo, y luego, con ambas manos, lo desgarró por la mitad. El sonido del papel partiéndose resonó en todo el salón. Esta vez el público jadeó, no risa, sino asombro, pero antes de que el silencio se asentara, él agarró el trofeo que me habían dado por excelencia académica, lo alzó y lo estrelló contra mi cabeza. El mundo se volvió borroso, un dolor atravesó mi cráneo, tropecé, apoyándome en el podio, sintiendo la sangre caliente resbalar por mi rostro. Mi birrete cayó al suelo, olvidado, mi toga se manchó, la risa de mi madre sobrevoló todo. Ella aplaudía: ahora sabe cuánto vale, mírenla, sangrando y calva. Ese es el único escenario al que pertenece. Los profesores se movieron con duda, como si no supieran si intervenir. Los alumnos miraban, algunos horrorizados, otros susurrando como si fuera un escándalo que guardarían para después. Mi hermana sonreía de oreja a oreja, disfrutando mi caída como si fuera su logro. Debería haberme desmayado, debería haberme quebrado, pero al limpiarme la sangre de la cara con la manga de la toga, miré a esa multitud y algo dentro de mí se endureció. Vi a mis padres doblados de risa, a mi hermana ufana como una reina, y comprendí que esa sería la última vez que se burlaran de mí, no porque dejaran de hacerlo, sino porque yo lo iba a terminar. Al bajar del escenario, ignorando los susurros y las miradas compasivas, sujeté el papel hecho trizas y los pedazos rotos del trofeo en las manos. Pensaron que me habían destruido frente a todos. Lo que no sabían era que me habían dado el propio escenario que necesitaba. Le habían mostrado a todo el mundo qué clase de padres eran. Y si pensaban que eso era el final de mi historia, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. La sangre seca en mi toga, el ardor en mi cuero cabelludo, la humillación marcada en mi cuerpo, todo se convirtió en combustible. En ese momento juré que convertiría el chiste familiar en su humillación final. Con ese juramento ardiendo en mis venas, salí del salón, no como su víctima, sino como la autora de su caída. La sangre se había secado en la toga, pero no fue la vergüenza lo que saqué de ese lugar. Fue claridad. Mis padres y mi hermana habían confundido la crueldad con el poder durante demasiado tiempo. Creían que su risa era la palabra final. Lo que no sabían era que su función les había dado todas las armas que necesitaba. Durante semanas guardé silencio. No grité, no discutí, ni siquiera respondí a sus burlas cuando tiraban mi trofeo roto en la puerta de mi cuarto como adorno. Mi mamá pasaba a mi lado riéndose, aún calva, aún patética, y mi papá levantaba el teléfono, fingiendo tomarme fotos como si fuera una atracción de feria. Mi hermana paseaba por la casa con su toga, dejándola a la vista sobre sillas y barandales, recordándome que la suya estaba limpia e intacta. Querían que explotara, pero no lo hice. En su lugar, documenté todo, cada insulto, cada moretón, cada risa ebria. Cuando mi papá reproducía el vídeo en el que estampaba el trofeo contra mi cabeza, lo había subido a su carpeta privada en el teléfono y lo veía una y otra vez como su clip de comedia favorito. Él no se dio cuenta de que yo estaba en las sombras con mi propio teléfono, grabándolo mientras se reía.
jactándose de cómo, criarla así se llama ser padre. Lo recogí todo en silencio, como un cazador que tiende trampas. Llegó la noche de la celebración familiar. Mi hermana había conseguido un trabajo de oficina pequeño, nada extraordinario, pero mis padres lo trataban como si la hubieran coronado reina del universo. Invitaron a vecinos, parientes lejanos e incluso a sus antiguos maestros. Rentaron un salón y lo decoraron con pancartas que decían, orgullo de la familia. Fui, no porque quisiera, sino porque tenía que ir. Llevaba un vestido sencillo, la cabeza descubierta, el cuero cabelludo aún con parches donde el cabello intentaba volver a crecer. Cuando entré, el susurro empezó otra vez. Mi papá sonrió, dándole un codazo a mi mamá. En verdad está comprometida con el papel cómico, dijo. Mi mamá se rió. Debería agradecernos por darle una nueva personalidad. La crueldad ya no dolía, no después de lo que había preparado. Cuando empezaron los discursos, mi papá no se aguantó y quiso rematar con una burla. Agarró el micrófono, tosió y dijo, algunos hijos te hacen sentir orgulloso, y otros nomás te hacen reír. Adivinen cuál es esta águila calva. La gente soltó la carcajada. Mi hermana desfilaba con su toga como si fuera artista famosa. Yo esperé tranquila y, cuando las risas bajaron, me acerqué al micrófono. Al principio todos pensaron que iba a llorar o a defenderme. Escuché a mi mamá decir, ay, ahí viene el show de la lástima. Y mi papá, burlón, sacó otra vez el teléfono para grabar. Pero no pedí compasión, no supliqué, solo apreté un botón en mi celular y, de pronto, las bocinas del salón tronaron con la voz de mi papá, calva como su futuro. Se escucharon varios jadeos en el público, y sin darles tiempo de reaccionar, puse el siguiente audio, la risa de mi mamá diciendo con claridad, ahora ya sabe lo que vale, sangrando y calva, eso es todo lo que será. Luego vino otro clip, mi hermana, antes de la graduación, burlándose, que no encandile a la gente cuando las luces le peguen en la cabeza brillante. El salón se quedó en un silencio total. La gente que hace un momento reía ahora miraba con asco a mis papás. Sus sonrisas se borraron, sus cuerpos se pusieron tensos. Todas las humillaciones que me habían dicho sonaban ahora frente a todos, sin forma de negarlas. Y no paré ahí. Puse la última grabación, mi papá en la casa, muerto de risa viendo el vídeo de cuando me estampó el trofeo en la cabeza. Su voz se oyó fuerte, el mejor chiste de la familia. Y después, la risa venenosa de mi mamá. Cuando terminó, no dije nada, no hacía falta. El silencio del lugar pesaba más que cualquier palabra que pudiera soltar. La gente empezó a murmurar, no de risa, sino de repulsión. Los amigos de mis papás volteaban la cara, los parientes se alejaron. La sonrisa de mi hermana se quebró como vidrio. Vi la mano de mi papá temblar mientras bajaba el celular. No es lo que parece, alcancé a oír que murmuraba mi mamá, pero ya con voz insegura. Me acerqué al micrófono y hablé con calma, sin titubear. Querían que todos se rieran de mí. Ahora ya escucharon quiénes son ustedes en realidad. A ver si todavía se ríen con ustedes. Me bajé del escenario, dejando atrás ese silencio que los ahogaba, y cuando llegué a la puerta, escuché justo lo que esperaba, no aplausos, no risas, solo los chillidos de mi hermana queriendo explicar, los gritos nerviosos de mi papá y la voz temblorosa de mi mamá. Su gente, la comunidad que tanto buscaban impresionar, los estaba dejando solos. Esa noche no volvieron con elogios, sino con miradas duras, preguntas y vergüenza. Los vecinos dejaron de buscarlos, los parientes ya no contestaban llamadas, y las invitaciones se acabaron. Desde entonces, cada vez que me miraban sabían que su chiste familiar se había convertido en su marca de vergüenza para siempre. Yo no tuve que gritar ni levantar la mano, solo dejé que su crueldad hablara por sí sola. Esa fue mi venganza, no destruirlos con golpes, sino hacer que vivieran con lo que más les dolía, ser vistos tal como eran. Esa noche, acostada en mi cama, con el cuero cabelludo todavía sensible, sonreí por primera vez en años, porque sus risas se habían apagado, y nunca regresarían.